Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Aquellos que aman a Dylan y desean que se reencuentre con su madre, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Dylan escuchó hablar a Zebdet y a su padre. Está casi devastado por lo que escucha. Le resulta difícil de creer. Cuando Kader se desmaya, Cian llama a un médico. El médico dice que tiene presión arterial alta. Cuando Destiny se despierta pregunta ¿vino Gul? Cian viene y dice que no te preocupes. Dylan le pregunta a su padre si lo que escuchó es cierto. Zebdet dice que esto es lo que yo intentaba decir en la mansión. Dylan se desmaya. Por otro lado, Gul y Frat también acuden a él. Sin embargo, Azade y Hassan no agradecen la propuesta de matrimonio de Frat a Gul. Cuando Dylan pregunta quién es mi familia, Anife viene detrás de ella. Dice que no tienes madre ni padre. Dice que están muertos. Baran también se enteró de lo que pasó en la mansión. Habla con Frat. Él pregunta ¿qué significan estos? Dylan estaba mintiendo. Dice que no eres mi madre ni mi padre. Anife, fuimos madre y padre para ti. Dice que rápido lo olvidaste, estás siendo un desagradecido. Anife dice que no hables en ningún lado y empeorará las cosas. Mientras Dylan sale de casa, conoce a Zebrille. Dylan pregunta, ¿tú también lo sabías? Zebrille dice que no se lo digas a los Korabai. Dice que si comienza la disputa de sangre, mis hijos se quedarán sin padre. Dice que no se dará por vencido con Frat Gul. Baran pregunta qué haría si algo le sucediera a la hermana Kader. Dice que deberías haber obtenido su consentimiento primero. Luego dice que todo se hará correctamente. Cuando Frat está molesto, el tío Amet acude a él. Él te aconseja que arregles lo que molestaste o rompiste. Dylan salió de la casa de su padre. Está bastante triste. Mientras ya no puede caminar, Sabia pasa en un coche. Sabia se detiene y lo toma. Se abrazan. Quiere llevarla a la mansión. Sin embargo, Dylan dice que no quiere volver a la mansión. Mientras Seyid y Anife hablan, llega Baran. Dice que iba a llevarme a Dylan. Anife dice que regresó a casa. Sabia lleva a Dylan al cementerio. Dylan llega al cementerio de Ait Korabai. Abre sus problemas en su tumba. Dice que no sabía a quién acudir para derramar mi corazón. Dice que mi vida ha dado un vuelco. Dice que ya no tengo familia ni a nadie. Cuando Sabia ve que está tan débil, llama a Baran. Dice que están en el cementerio. En la mansión, Cian llega a Frat. Él le pide disculpas. Frat dice que amé a alguien por primera vez en mi vida. Dice que no se rendirá ahora. Cian dice que Azade será un gran problema para ti. Azade llega a Kader. Dice que hable con Gul. Dice que no doy mi consentimiento para esto. De lo contrario, dice ambos tendréis algo que sufrir por mi culpa. Dice que hables con él, de lo contrario será malo si hablas conmigo. Mientras Gul llora en el jardín, llega Frat. Frat, hemos entrado en un camino difícil. Pero él dice que lo lograremos. Estos días difíciles pasarán. Dice que no tengo intención de dejarte. Sabia espera a Dylan. ¿Qué experimentó Sabia que fue tan grandioso que no pudo contárselo a nadie? Dice que buscó a un confidente en una tumba. Luego se hace una promesa a sí mismo. Ella dice que de ahora en adelante seré tu madre. Mientras Dylan llora, Baran también llega. Sabia cuenta lo sucedido. Baran le pregunta a Dylan qué pasa. Dice, ¿qué pasó? Dylan abraza a Baran sin ninguna explicación. Dice que por favor no preguntes nada. Por otro lado, Hassan sigue llenando a Azade. Baran trajo a Dylan a casa. La voz interior de Baran pregunta, ¿qué pasa, Dylan? Dylan tiene en mente lo que dijo Anife. Tanto es así que ni siquiera se da cuenta de que Baran llama. Baran dice hoja a rama, nos abrazamos el uno al otro. Soy tu familia. No necesitamos a nadie más.
Dylan mira la foto familiar. ¿Quién es mi familia?, piensa. Varan trae el álbum familiar. Primero muestra algunas fotos. Luego dice que llenaremos las páginas vacías del álbum. El matrimonio, nuestros hijos, las boletas de calificaciones de cumpleaños. Él dice, tu familia está con todos en mi mansión. Sabia también está bajo la influencia de lo sucedido. Le cuenta a Javin sobre sus experiencias con Dylan. Dice que de ahora en adelante seré su protector secreto. Dylan, que no puede dormir, no puede recuperarse de lo vivido. Varan dice que si me lo dices, te escucharé. Dylan dice que no hay nada que explicar. Dice madre e hija. No renunciaré a mis derechos sobre Gul. Dice que no doy mi consentimiento para este matrimonio. Dylan se prepara y sale. Frente a él está Anife Am. Dylan se acerca a él. Anife viene y se disculpa con Dylan. Pide perdón. Todo es para mis hijos, dice. He sido una madre para ti todos estos años. Dice que no tengo ningún derecho. Por supuesto que sí, dice. Dylan, ahora lo entiendo. Dice que no me amaban, siempre lo noté. Todos estos años hice todo lo que dijiste. Ella dice que ahora seas madre por una vez y le cuentes a mi familia. Mientras tanto, Varan no puede encontrar a Dylan con él. Está muy preocupado. Cuando sale, ve a Dylan y a su madre. Espero al menos 1500 me gusta de todos los fans de Dylan y Varan para este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.